beneficios con Jack, porque con la compra de un vehículo nuevo te llevas gratis un Smart TV de 55 pulgadas. Además, participas por viajes a la final de la Copa América y muchos regalos más. ¡Feliz día, papá! Porque tenemos kilómetros y kilómetros de poder. Jack Motors, con el respaldo y garantía del Grupo Roldán. Aplica restricciones. La mejor manera de cuidar tu Toyota es dejarlo en manos de los verdaderos expertos. Solo en los talleres autorizados. Una cosa es saber de calidad, otra cosa es vivirla. Así es la vida de toyotero. Importadora Tomebamba, Casa Vaca, Toyo Costa. En todo el Ecuador, Toyota es Toyota. ¿Sabes cómo es la vida sin un Chery Tiggo 7 Pro? ¿Sabes cómo es la vida con un Tiggo 7 Pro? Dale potencia a tus días y súbete al nivel más pro con el motor 1.5 turbo del Tiggo 7 Pro, ahora en modelo 2025. Además, cuenta con caja automática, modo manual y cámara 360 con Apple CarPlay. Págalo desde septiembre. Aprovecha bonos de hasta $2,000 y con crédito directo. No dejes pasar esta oportunidad con el respaldo de Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. 8:40 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a un reconocido internacionalista, ex ministro de Bolivia, director ejecutivo en el Inter-American Institute for Democracy, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Lo hemos invitado a un diálogo para hablar de lo que sucediera ayer en La Paz, Bolivia, y preguntarle de entrada, ¿farsa o golpe de Estado lo que se ha pretendido hacer ayer en La Paz, Bolivia? Muy buen día, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Buen día, don Miguel. La respuesta es farsa, pero una farsa criminosa, criminal, porque se produce desde el poder del gobierno, desde el Estado, y eso se llama terrorismo de Estado. Porque el terrorismo de Estado se define como la comisión de crímenes desde el gobierno para generar miedo en la población y de esa manera inducir conductas que de otra forma no serían posibles. Han simulado un golpe de Estado que ha sido develado en 3 o 4 horas, y para entender esto hay que recordar el marco de referencia en el que se mueve Bolivia. Primero, Bolivia es un país que no tiene democracia, tiene más de 300 presos políticos, entre los que cuenta la expresidenta Yanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz Camacho, civiles, militares, policías, jóvenes, periodistas. Está esto certificado internacionalmente. Segundo, Bolivia sufre una crisis económica atroz. No hay dólares, el dólar oficial es 6.80, 6.90, y el dólar paralelo está llegando a 10, pero no hay dólares. No hay gasolina, no hay diésel. El país está en medio de una serie de huelgas y amenazas de paro de los transportistas y de otros sectores que están pidiendo combustible para poder hacer sus actividades. El país está, además de eso, señalado como narcoestado. Acaban de firmar un convenio con Irán que ha conmovido a toda la comunidad internacional, haciendo de Bolivia una plataforma del régimen iraní. Están entregando el litio y el uranio boliviano a Rusia y a Irán. Y en medio de eso, Evo Morales y Arce Catacora, Evo Morales el jefe del proyecto y Arce Catacora el jefe del Estado, se pelean y plantean una disputa que tiene rasgos de no ser verosímil, pero que es básicamente la disputa por el botín del Estado, porque a partir del manejo de más o menos
cuotas para designar empleados públicos, del manejo de las aduanas, que son fuente de corrupción, del manejo de la importación de combustibles, que es otra fuente muy grande de corrupción, y del manejo de lo que son los precursores para la producción de la droga cocaína, tienen un conflicto importante. Ese es el país que es sorprendido ayer con la movilización de un grupo militar que entra a la plaza principal de la sede de gobierno, La Paz. Además, en coincidencia con que esta semana se celebra la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y no hay una caja de resonancia mejor que esa para poner de manifiesto una operación de propaganda. Entonces, esto que llaman al principio golpe de Estado es el ingreso del comandante general del ejército, el general Zúñiga, que se planta frente al Palacio de Gobierno y que pide no la salida del presidente. No, un golpe de Estado lo que plantea es cambiar el gobierno, no, él pide cambiar el gabinete. Y cuando aparece ahí Arce Catacora, le llama la atención y le dice que se retire y cosa más, cosa menos, Zúñiga se retira. No hay un acto de violencia, no hay un disparo, no hay un preso, no hay nada. O sea, eso ha sido un desfile, un show, una puesta en escena. Y después, cuando detienen a Zúñiga, él antes de entrar a la policía, donde después lo cambian de uniforme, le quitan su uniforme y lo presentan como detenido, al entrar ahí dice, señores, yo lo único que he hecho ha sido, y las grabaciones están circulando, cumplir el pedido del presidente que me dijo que saque los tanques, porque esta iba a ser una semana, entre comillas, muy jodida para su imagen y había que levantar la imagen. Yo he hecho eso y la instrucción me la ha dado en el Colegio La Salle el domingo cuando hemos estado. Y ahora la foto de Arce Catacora con Zúñiga en el Colegio La Salle ya está circulando. Entonces, ¿qué es la conclusión? La conclusión es que este es un acto de fraude, es una farsa, pero que proviene de los detentadores del poder y eso es un crimen. Hay 2 presos por efecto de esto, Zúñiga y el comandante de la Fuerza Naval o de la Armada Boliviana, y así no funcionan los golpes de Estado. O sea, esto no tiene ninguna característica de golpe de Estado. Hay que ver las redes sociales y los memes en Bolivia que se burlan obviamente de una dictadura que ha tratado de darse aliento y que ha engañado y sorprendido a toda la comunidad internacional. Ayer de inmediato se pronunció la OEA, la Asamblea General, y todos los presidentes de la región, de Europa y casi del mundo, con excepción de los presidentes de Argentina, del Ecuador y de El Salvador. El presidente Bukele incluso hizo una broma en un Twitter diciendo que esto parecía muy chistoso, que no parecía un golpe de Estado. O sea, sorprendieron a todo el mundo y a la prensa internacional que difundió esto como golpe de Estado en Bolivia, para recibir el apoyo a la democracia boliviana, que hace años que no existe, y el apoyo a Arce Catacora, que es este otro dato importante, que de acuerdo a las encuestas de Gallup, que se publican periódicamente y que han salido hace pocas semanas, es el tercer presidente más impopular de la región, o sea, el antepenúltimo en la lista, con 18% de apoyo. O sea, todo está configurado, la realidad objetiva muestra que esta es una farsa absolutamente operada en engaño al pueblo boliviano y a la comunidad internacional, y lo que yo creo que hay que hacer, y estoy terminando una columna sobre el particular, es pedir una investigación internacional para que vaya a Bolivia, puede ser la OEA, puede ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede ser el FBI, una entidad idónea, porque los investigadores tienen que ser Arce Catacora y los militares. No puede ser que Arce Catacora, que es el beneficiario de este espectáculo bochornoso que se ha producido en engaño del pueblo boliviano y de los líderes internacionales, sea el investigador. O sea, hay que aclarar esto y hay que buscar proteger al pueblo boliviano de más engaños. ¿Cuál fue el papel del general Zúñiga? Él no le pidió la renuncia al presidente, entonces, ¿en qué quedó esto? No, nunca le pidió la renuncia. Él se planta frente al Palacio de Gobierno y pide la renuncia al gabinete y dice que hay que mejorar la democracia, entre comillas, y liberar a los presos políticos. Democracia con presos políticos es absolutamente contradictorio. Esto ha sido un mal montaje, ¿sabe?
Estamos acostumbrados, de manos del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo, a este tipo de montajes. En Nicaragua acusan a la Iglesia Católica de subversión y lo que hacen es expulsar y atentar contra organizaciones no gubernamentales, contra la Iglesia Católica, inventar conspiraciones y meter presos. En Venezuela estamos acostumbrados a esto. El general Baduel, que murió preso en una cárcel de la dictadura venezolana después de haber salvado a Chávez, fue víctima de eso, y una cantidad de militares y civiles que están presos en esa dictadura. En Cuba es muy habitual que a la gente que ha salido a pedir pan y libertad en las manifestaciones y que sigue saliendo, los acusan de terroristas y los condenan a 15 años de cárcel. Entonces aquí lo que han hecho en Bolivia es simular un golpe de Estado para conseguir algo de popularidad para el dictador en ejercicio, que es Arce Catacora, y para aplacar el creciente descontento social y político que hay, con un agravante. Zúñiga había declarado unas horas antes del día de ayer que si Evo Morales se presentaba de candidato, él lo iba a meter preso. O sea, se marcó básicamente al lado de Arce Catacora en la confrontación con Evo Morales. Y eso generó una crisis que termina con el simulacro de golpe de Estado. Bueno, y mientras tanto usted dijo 300 presos políticos en Bolivia. Sí, a la cabeza Yanina Áñez, expresidenta. Sí, la expresidenta, bajo el mismo sistema de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los acusan de cosas que nunca han hecho, los detienen y después los sentencian. O sea, Yanina Áñez está sentenciada por golpe de Estado, después de que fue Evo Morales el que públicamente denunció porque hizo fraude. El gobernador de Santa Cruz ha sido detenido en sus funciones de gobernador y llevado a una cárcel de alta seguridad donde sigue con detención preventiva hace más de un año. Hay jóvenes de lo que se llama un movimiento cívico en Cochabamba, la Juventud Cochala, que acaban de ser sentenciados a 5 años de cárcel por salir en una manifestación al estilo cubano pidiendo simplemente el retorno de la democracia. Siguiendo la metodología de Cuba, Venezuela y Nicaragua, los jueces y fiscales que dependen absolutamente de la dictadura sentencian a esta gente. Hay una fundación internacional que se llama Human Rights League norteamericana, que tiene en su página web certificados los presos políticos de Bolivia con foto, con fecha de detención y con caso, y son más de 300. Tiene más presos políticos que Venezuela hoy día a Bolivia. Y la situación interna que le ha llevado al presidente Luis Arce Catacora a hacer esto, ¿cuál es la situación económica, social? ¿Cuánto impacta la producción de coca? Muy complicada la situación porque, han consumido todas las reservas del Banco Central. Están gastándose en este momento a través de operaciones indirectas el dinero de la seguridad social, que es dinero privado, el dinero de la jubilación y el dinero de los aportes de los trabajadores bolivianos. Han creado una entidad que se llama Gestora, que es pública, con la cual han reemplazado a las administradoras privadas de fondos de pensiones y han trasladado 23.000 millones de dólares a esa gestora, que lo que hace es comprar bonos indirectamente que emite el Banco Central. El Banco Central emite bonos, algún intermediario en un mercado internacional, Nueva York, Tokio, Londres, el que sea, compra esos bonos y a la vuelta los compra la gestora, y así están desvalijando los fondos de la seguridad social. No tienen recursos para nada. Bolivia está señalada como un narcoestado. La producción del narcotráfico, que es alrededor de 3.000 millones de dólares, es una producción que impacta en la sociedad, pero que no le sirve al Estado para pagar sueldos, para pagar deuda externa, ni para sostener el Estado. Bolivia es un país con una economía, un Producto Interno Bruto de 40.000 millones de dólares. El Ecuador tiene más de 100.000, o sea, es una pequeña economía, pero tiene cerca del 100% de deuda externa, entre deuda externa y deuda interna contratada. O sea, la crisis no puede ser peor. Y han matado la gallina de los huevos de oro. Bolivia era el país más importante de exportación de gas el año 2003. Hoy día ya no puede exportar gas, ha cesado la exportación a la Argentina, al Brasil, y está importando. Exactamente lo que han hecho los cubanos con el azúcar,
y la dictadura cubana y lo que ha hecho la dictadura venezolana con el petróleo venezolano. Han liquidado el gas boliviano y no tienen recursos. Entonces, tienen una planilla de gasto más que la planilla del ingreso, tienen déficit fiscal, déficit comercial y se están ahogando. Y Bolivia va en el camino de Venezuela y en el camino de Cuba, con la diferencia que como Bolivia es un país mediterráneo, los bolivianos no se están yendo. No tienen a dónde ir. Mucha gente ha ido a la Argentina, pero no vamos a ver el flujo que hemos visto en una Venezuela donde el 20% de su población se ha ido, o en una Cuba que ha perdido en los últimos 60 años más del 50% de su población. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, si esto fue una farsa, este posible golpe, le quiero proponer hablar del Ecuador. Usted hizo un foro muy importante esta semana denominado Quo Vadis Ecuador 2024, organizado precisamente por el Inter-American Institute for Democracy. ¿Cómo les fue con esto? ¿Cuál es la visión? ¿Qué se escuchó? ¿Cómo le ve al Ecuador usted? Me correspondieron las conclusiones. El orador principal fue el expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado. Y tuvimos una lista de solo oradores ecuatorianos extraordinarios. La periodista Yanetti Nostroza, el economista de la Torre, el constitucionalista doctor José Chalco. Sí, extraordinario. El político Cucalón, la exministra de gobierno, la señora Romo, y algún empresario y abogado ecuatoriano más. Lo primero que tengo que decirle es que estoy extraordinariamente sorprendido, o más bien ratificado en mi convicción de la alta calidad de la sociedad ecuatoriana. O sea, la condición cultural, intelectual, política de la sociedad ecuatoriana es lo que marca la diferencia y que le ha permitido al Ecuador ser el único país que ha salido en este siglo de una dictadura castrochavista que instaló Correa al proceso democrático que con mucho esfuerzo sigue avanzando y sigue sosteniendo. El Ecuador tiene problemas muy serios porque ese proceso de transición de una dictadura disfrazada de democracia a la democracia plena no ha concluido. Hemos establecido que para terminar una dictadura hay que hacer fundamentalmente dos cosas. Desconocer y terminar las leyes de la dictadura, porque las dictaduras del socialismo del siglo XXI fabrican leyes, hacen constituciones. El famoso constitucionalismo castrochavista es un constitucionalismo donde se destroza la república, en vez de proteger los derechos humanos se los viola y se acaba con las instituciones, y ha venido de la mano de un grupo de abogados de la Universidad de Valencia a principios de este siglo, pagado por Cuba y Venezuela, más por Venezuela que por Cuba, que tenían un centro de posgrado en Derecho Constitucional en Cuba. Esa gente es la que ha hecho las constituciones de Venezuela, de Bolivia y del Ecuador. Y el Ecuador ha quedado atrapado con unas leyes que son no democráticas, que destrozan la institucionalidad, como lo han demostrado los expositores ecuatorianos. O sea, para salir de la dictadura completamente hay que acabar con las leyes de la dictadura, primero. Y segundo, hay que romper la impunidad. No hay democracia con impunidad. Y en eso han avanzado muchísimo los ecuatorianos y son un ejemplo, pero faltan cosas por hacer. Entonces, con vistas a la elección que tienen ustedes el próximo año, todos estos importantes oradores se han expresado y nos han dejado una agenda muy importante, una agenda que tiene que ver primero con el fortalecimiento y la recuperación definitiva de la democracia, con esas dos premisas. Terminar las leyes de la dictadura. El constitucionalista Chalco ha demostrado que el Ecuador tiene 5 poderes. No solamente el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sino además el electoral, como todas las dictaduras de la región, y el poder ciudadano, que es el que designa todo y ha puesto instituciones al servicio de un poder autoritario que no funciona en democracia.
Entonces, ahí han quedado tareas muy claras y yo no tengo duda que el Ecuador va a seguir avanzando en su proceso político, económico y social, dando ejemplo a toda la región. No es fácil, porque este es otro hecho que ha quedado demostrado. El oponente es el crimen organizado transnacional disfrazado de política, que en el Ecuador se disfraza de correísmo. Va a volverse a presentar en la próxima elección, pondrán una candidata, la misma u otro candidato correísta. ¿Para qué? Para representar el crimen organizado transnacional y que si llega al poder le dé amnistía y le perdone los crímenes a Correa y a toda su banda que tienen sentencias ejecutoriadas, en el caso de Correa, por 8 años de cárcel. Entonces la tarea es ardua y ha sido muy satisfactorio ver la claridad del entendimiento que los ecuatorianos tienen de la realidad de su país. Bueno, leía a propósito de este foro Quo Vadis que usted dirigiera, doctor Carlos Sánchez Berzaín, el doctor Chalco, que es un reconocido constitucionalista en el Ecuador, al analizar la constitución ecuatoriana, ha dicho: las constituciones en el mundo, cuando surgieron, fueron para frenar el poder, pero en el Ecuador la constitución está diseñada para auspiciar al poder político, para fortalecer un hiperpresidencialismo y para afectar a las libertades, entre ellas la libertad de expresión. Así mismo es, y además para proteger la impunidad, para que en ese mecanismo de protección que bien ha descrito el doctor Chalco, todo el abuso de poder que está, entre comillas, legitimado por ese texto constitucional, sea impune. O sea, así no puede prosperar una república. Han destrozado las repúblicas. Yo no sé si usted sabe, no se ha dicho en el foro, pero el Ecuador es un estado plurinacional, como Venezuela y como Bolivia. Y eso quiere decir que han desconocido la nación ecuatoriana y que han sembrado la semilla, que no ha funcionado en el Ecuador como no ha funcionado en Chile, de dividir el país, de dividir la nación boliviana con indigenismo, con sexismo, con regionalismo, con todo tipo de confrontaciones. No ha funcionado en Ecuador, no ha funcionado en Chile, que ha rechazado la reforma constitucional, pero sí ha funcionado en Venezuela y en Bolivia, donde avanza en un proceso en el que generan una confrontación interna tan alta que destrozan la nación. Con esas consideraciones, ¿cómo le ve al Ecuador? Estamos a puertas de un proceso electoral, elecciones presidenciales y legislativas del próximo año, polarización en la sociedad, debilidad institucional. ¿Cómo cree que debiera enfrentarse? El Ecuador es un país en crisis, pero que hasta aquí ha superado las crisis de manera extraordinaria. Es el único país que avanza, mientras su economía, gracias a la dolarización, se mantiene. El Ecuador tiene condiciones extraordinarias para ser en el corto plazo 10, 15 años un país del primer mundo y está avanzando con firmeza en eso y yo creo que el próximo proceso electoral va a ser un paso más para demostrar aquello y ojalá para producir una derrota definitiva y desarmar al crimen organizado disfrazado de política. Tienen que acabar con una gran derrota la simulación de política que hace el crimen organizado de manos del correísmo y el afán de impunidad que tiene la gente que tanto daño le ha causado al Ecuador. Y en el nuevo momento político terminarán con las leyes de ese proceso antirrepublicano y dictatorial y el Ecuador tendrá un panorama extraordinario de desarrollo. El Ecuador es un gran país en producción petrolera, minera, agropecuaria, de productos de mar. Tiene extraordinarias condiciones y además es un país dolarizado, o sea, las tienen todas. Hay que superar los últimos escollos que representa el crimen organizado parapetado en una acción política que disfraza su acción delictiva. Claro, no ha sido fácil porque aquí hay un conflicto armado interno, como decretara el presidente, para enfrentar precisamente al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la narcopolítica. Bueno, porque recuerde usted que lo que dejó Correa, lo que hizo Correa fue un narcoestado. Para ser el narcoestado, Correa cesa la base de Manta, que no era contra los norteamericanos, esa era una base de operación internacional en la lucha contra el narcotráfico que servía a todos los países de las Américas y del mundo. Expulsa a la DEA, expulsa al embajador americano y proclama de inmediato la necesidad de legalizar la droga.
Pero entre otras cosas, además protege a los narcotraficantes, como lo demuestra el bombardeo que hace Colombia en gobierno del presidente Uribe a la zona de la Angostura, en territorio ecuatoriano, donde matan a un grupo de guerrilleros de las FARC que estaban protegidos en el territorio del Ecuador, gobernado por Correa, y como lo demuestra la creciente aparición en ese tiempo de los submarinos que llevan cocaína, de la famosa valija diplomática. Ya la gente se ha olvidado de que en la diplomacia del Ecuador de Correa hubo una vajilla, una maleta con tráfico de droga y cantidad de cosas más. O sea, un narcoestado además en el cual Correa, mediante leyes de su sistema dictatorial, abre al perdón de la delincuencia organizada y abre el Ecuador para que cualquier persona con antecedentes de cualquier clase se instale en el Ecuador y monten grupos delictivos que son los que ahora ustedes están combatiendo. No se le puede hacer más daño a un país, eso era un narcoestado. Y el retorno a la democracia y la lucha contra el narcoestado empieza con Lenín Moreno, pero no ha terminado. El propio presidente Lasso intenta algo de eso, pero es el que creo fracasa y tiene un muy mal gobierno con relación a este tema y sobre todo con relación a la impunidad que se consagra a un Rafael Correa condenado a 8 años de cárcel respecto al que no se hace nada. Y después viene el presidente Noboa, que está en una lucha interna muy intensa, pero que tampoco ha hecho nada hasta ahora para hacer cumplir la orden judicial de sentencia de 8 años de cárcel contra Correa, que es un prófugo de la justicia, y todos tranquilos, nadie dice nada. Él asesora a las dictaduras del socialismo del siglo XXI y algunos gobiernos paradictatoriales y viaja como consultor en el mundo, pues, teniendo una sentencia ejecutoriada tan grave como la de Glass, que está en la cárcel. Bien, muchas gracias por aceptar este diálogo a la revista de Opinión Democracia, un reconocido internacionalista, exministro de Bolivia, director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Carlos, muy amable. Gracias, don Miguel. Felicidades. Un gusto. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en ExaFM el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les agradecemos por su amable seguimiento y les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.